UNACH. Un nuevo camino comienza. ¿Qué es un transformador? Un transformador, o comúnmente se lo conoce como trafo, es básicamente un dispositivo electromagnético estático constituido por dos arrollamientos o bobinas que funcionan según el principio de la ley de inducción de Faraday. El transformador es capaz de modificar, sin variar la frecuencia, los componentes de la energía eléctrica alterna de la entrada, como son voltaje y corriente, a otros distintos en la salida. Esto es posible gracias a la inducción mutua, es decir, el proceso por el cual una bobina de alambre induce magnéticamente un voltaje en otra bobina situada muy cerca de ella. Idealmente, se supone que la potencia de entrada es igual a la de salida. Sin embargo, los trafos reales presentan pequeñas pérdidas, dependiendo de factores tales como su diseño o su tamaño. Partes de un transformador. Núcleo de chapas magnéticas. Este es el encargado de que el flujo magnético generado se mantenga dentro del transformador, evitando que se disperse por el aire, lo cual provocaría pérdidas y reduciría la eficiencia del proceso. Se establece una configuración de láminas o chapas para evitar la aparición de corrientes de Falcao, ya que favorecen las pérdidas. Bobinados, primario y secundario. Están formados por conductores de cobre que en forma de hilos redondos o rectangulares, cuando una corriente eléctrica pasa a través del devanado primario, se desarrolla un campo magnético que induce una tensión en el devanado secundario. El núcleo, como su nombre lo indica, es el elemento central del transformador y es la parte por la que es conocido el flujo magnético, en el que se transforma la electricidad una vez ingresada al transformador. El núcleo se compone de columnas en las que se montan los devanados. Estas columnas se unen entre ellas mediante culatas. El núcleo actúa como conductor magnético y debe estar fabricado con chapas de acero de silicio con aislamiento entre ellas. Las bobinas son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hacen circular por ellas una corriente eléctrica. Se fabrican arrollando un hilo conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire. Su unidad de medida es en Henry en el sistema internacional. Existen bobinas de diferentes tipos según su núcleo y según el tipo de arrollamiento. Su aplicación principal es como filtro en un circuito electrónico, denominándose comúnmente choques. Las características. Permeabilidad magnética. Es una característica que tiene gran influencia sobre el núcleo de las bobinas respecto del valor de la inductancia de las mismas. Los materiales ferromagnéticos son muy sensibles a los campos magnéticos y producen unos valores altos de inductancia. Sin embargo, otros materiales presentan menos sensibilidad a los campos magnéticos. El factor que determina la mayor o menor sensibilidad a estos campos magnéticos se llama permeabilidad magnética. Cuando este factor es grande, el valor de la inductancia también lo es. 2. Factor de calidad. Relaciona la inductancia con el valor ómnico del hilo de la bobina. La bobina será buena si la inductancia es mayor que el valor ómnico debido al hilo de las mismas. Como dijimos anteriormente, el principio de funcionamiento de un transformador se basa en el fenómeno de la inductancia magnética entre dos circuitos. Recordemos también que un transformador eléctrico tiene un devanado primario y uno secundario. Al conectar el bobinado primario a una fuente de tensión alterna, se produce una inducción de flujo magnético en el núcleo del hierro. En un transformador ideal, el 100% del flujo es recogido por el bobinado secundario. Sin embargo, en la realidad, una pequeña parte de este flujo se pierde. Si el segundo circuito está cerrado, por el principio de inducción magnética, se generará una tensión inducida en él.
Se empieza con el embobinado del primario, para lo cual se ha calculado el n número de vueltas que se necesita junto con la calculadora del sitio web. La página web nos dice que para obtener un transformador reductor de 110 a 20 voltios, les debe tener el primario 577 espiras, un diámetro de 0.4, una resistencia de 11.17 y un peso de 60 gramos. Así es como empezamos el embobinado del primario. Como ya lo dijimos, son 577 espiras. Debemos contar que sean exactas las espiras que calculamos para que el voltaje sea el indicado. Una vez concluidas las 577 vueltas del devanado del primario, continuamos con el secundario, que según la página web nos dice que el secundario debe tener 115 espiras, un diámetro de alambre de 0.8, una resistencia de 0.56 y un peso de 67.6 gramos. Procedemos a hacer las 115 vueltas del devanado secundario. Ahora procedemos a la construcción del núcleo. Como ya habíamos hablado, el núcleo está compuesto por una variedad de chapas. Como vemos, cada chapa es colocada una a una para después ser prensadas y ajustadas una con otra.
Una vez concluida la construcción, hemos conectado el transformador a 110 voltios, como podemos observar, y la salida del transformador a un multímetro. Como podemos ver, nos da entre 18.5 y 18.4. Esto debido a la caída de tensión. UNACH. Muchas gracias. Un nuevo camino comienza.